Buenas tardes a todos. Recibimos con mucha alegría y para nosotros hoy es un honor, además de una gran satisfacción, contar con las dos disertantes de la última sesión de este ciclo de Viernes Académico. Se trata de una compañera de UNI3, Gladys Valeta, que es la animadora sociocultural del taller de Historia de la Lengua Española, y de Soraya Ochovietz, nuestra invitada, que a mí me cuesta decir casi que es invitada porque para mí forma parte del grupo humano con que convivo hace muchos años semanalmente. El caso es que ambas nos enviaron un reducido currículo que yo, en respeto a su modalidad, voy a leer, pero que no alcanza a dar el panorama de lo que son como docentes y como personas, y eso lo puedo decir verdaderamente por experiencia propia. En el caso de Gladys Valeta, lo que nos remitió es la información relativa a que es catedrática de latín e historia de la lengua española, egresada del Instituto de Profesores Artigas, académica de número emérita de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, académica correspondiente latinoamericana en el Uruguay, designada por la Academia Española. También, y eso lo agrego yo porque ella no lo puso en su síntesis, es que formó parte, también con Soraya, del equipo académico que redactó el diccionario de idioma español del Uruguay. En el caso de Soraya, su currículum indica que es maestra y profesora de idioma español egresada del IPA. Trabaja desde hace más de 30 años en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. Muchos años ha desempeñado funciones como maestra escritora en escuelas de práctica. Ejerció más de una década como profesora de liceos públicos de Montevideo. Cursó en Madrid una maestría en lexicografía hispánica. Es investigadora asociada a la Academia Nacional de Letras del Uruguay, integrante de la Comisión de Lexicografía. Ha participado en la elaboración del Diccionario Español del Uruguay, ha realizado actividades de investigación en el léxico diacrónico y sincrónico. Es profesora de griego moderno en la Fundación Sacos, de la cual es su directora desde el año 2021. Ha participado como ponente en varios talleres, seminarios y congresos nacionales e internacionales sobre temas lingüísticos. Les dejo disfrutar por lo que seguramente va a ser de pleno interés de los presentes. Muchas gracias. Les damos la bienvenida a ambas, sobre todo a Soraya, que es nueva por acá, y una bienvenida a Gladys también, bueno, que la muchas tenemos gracias en nuestra casa, que es de la muy casa. amable. ¿Me escuchan por ahí? ¿Sí? Bien. Hay en el currículum que yo presenté, la primera parte, que no, Anael no la dijo, y la quiero mencionar especialmente, es que soy profesora egresada del Instituto de Profesores Artigas en idioma español. Para mí es mucho más importante que el resto que viene como consecuencia, porque ser docente, los que son docentes, hay muchos docentes acá, y Soraya también es docente no solamente de idioma español, sino también maestra. Ser docente es lo más noble y el trabajo más importante que se pueda realizar. Y uno lo hace con mucho cariño además, y es desafiante.
totalmente desafiante. Así que para mí, digamos, lo más importante es que me digan profesora, simplemente. ¿Mm? Bueno, lo quería aclarar. Por otro lado, primero agradecer a UNI3 que nos hayan invitado a esta charla que ya la dimos en la Fundación Chacos hace unos meses atrás. Me atreví a presentarle a Soraya el tema de la H. Ustedes podrán preguntarse por qué van a hablar de la H. Bueno, la H es una consonante muy compleja en nuestra lengua, no solamente porque es una dificultad en la escritura, sino que lo que queremos mostrarles a ustedes es cómo se origina la H, y ya les digo las distintas clases de H. No tienes un solo origen, y eso es lo que lo hace más interesante y más compleja. Y lo que vamos a mostrar es apenas algunas partes de esta investigación que hicimos, porque no podemos abarcar por el tiempo todas las funciones o los empleos de la H. Así que dejamos ya en claro que no se va a abarcar toda la consonante H en esta charla. Lo otro es que trabajar con Soraya siempre ha sido un gusto enorme, porque como habrán observado ustedes en su currículum, es una gran investigadora. Y parte de lo que ustedes van a observar en esta charla, gran parte, es investigación propia de Soraya. He aprendido yo a través de Soraya, a pesar de que ella fue mi alumna. Y eso es lo bueno, uno aprende de los alumnos que nos superan. Así que eso también ha sido un gusto muy grande, porque el trabajo en equipo también es importantísimo. Aprendemos uno de los otros. Por otro lado, les queremos aclarar que pueden preguntar, intervenir en cualquier momento, porque esto es una conversación que vamos a tener con ustedes. Así que por favor, si hay una duda, si no entienden algún tema que les presentemos, intervengan. Y si se les ocurre algún ejemplo, por favor, levanten la manita y ahí responderemos. Y finalmente, queremos explicarles también que en la disertación en la charla, mejor dicho, vamos a hablar al principio de la lengua castellana. ¿Por qué? Porque vamos a abarcar una primera etapa de la lengua castellana, porque no siempre se llamó y se denominó como español. Soraya estuvo, dilo tú, cuando encontraste en qué momento se dice lengua española. Sí, en realidad, bueno, primero que nada agradecerles también de mi parte, gracias a la UNI3 que nos recibió a las dos, y bueno, y también agregar que mucho de lo que hay en el currículum se lo debo a Gladys, que fue no solo mi docente, sino también modelo a seguir. Con respecto a esto de castellano y español, tomamos como un termómetro que fue fijarnos en la edición de los diccionarios académicos, el clásico de la Real Academia Española, el DRAE, cómo se lo denominaba en la propia portada del diccionario. Entonces, recién en la edición de 1925 aparece como diccionario de la lengua española. En todas las versiones anteriores aparece como diccionario de la lengua castellana. Entonces, ahí tenemos un termómetro, digamos, que empleamos para poder medir, digamos. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar esta charla con la definición de la H que aparece en el diccionario de la lengua española, porque eso ya nos va a dar alguna pista sobre esta consonante. ¿Y qué dice? Primero, es un sustantivo femenino. Allí está la F, y lo ubica en la octava letra del abecedario español, que en la lengua estándar actual no representa sonido alguno, si bien se aspira en determinadas voces de origen extranjero, como hámster o dirham,
y en algunas zonas españolas y americanas como rasgo dialectal. Bueno, vamos a analizar esta definición. El orden es por el orden del abecedario que se ubica, la octava letra. Y habla de la lengua estándar. Y eso es importante porque está hablando de la lengua común, la lengua que es modelo para el habla de cualquier hablante de la lengua española. Pero lo otro interesante es que aparece un adverbio de negación allí. Dice no. Y no al sonido, ¿no? Sonido alguno. Y eso es lo curioso, está definiendo, o está presentando en el diccionario una consonante que no tiene sonido. Por eso hablamos el H muda en el título que pusimos de esta charla. Pero enseguida empieza a mostrarnos esta definición excepciones, como por ejemplo hámster, y ahí tiene sonido, es una palabra alemana. Y la otra, Soraya, que la vas a explicar tú. Sí. La otra, que es dirham, que uno puede pensar que es una palabra que viene de Oriente, en realidad viene del griego. Drachmi es la palabra que en griego se emplea para designar a las dracmas. Y la palabra, esta drachmi, tenía variantes. Además de drachmi, se decía darjma, darjna. En realidad, en todas las zonas grecoparlantes había muchas variaciones. Y bueno, de una de esas variaciones es que se formó la palabra dirham en español. Bien, y luego hace otras excepciones. Así que tenemos como primera excepción dentro de la definición los términos extranjeros, préstamos de otras lenguas a la lengua española. Esto también nos dice la elasticidad que tiene nuestra lengua en aceptar términos de otras lenguas, pero manteniendo la pronunciación de esas lenguas que prestan esos términos. Pero no solamente de lenguas extranjeras, sino que hay regiones dentro de la propia España y de América donde el término tiene determinado sonido. Así que no es tan muda, en definitiva. Y tenemos ejemplos regionales donde aparece, por ejemplo, pues, para que ustedes entiendan, dos palabras nada más que tienen dos formas de escritura en español, como alar, H, que no suena, y jalar, que suena, o heder, no suena, pero heder sí suena. Y algunas todavía tienen alguna característica de malsonante, ¿no? Puede tener. Así que vean ustedes que no es ya, la definición plantea problemas y plantea divergencias. No tiene sonido, pero sí tiene sonido. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta H tan problemática. Y hay un tema interesante que es la grafía de la H. ¿Cómo tenemos esa grafía tan especial, ya sea en la minúscula, pero fundamentalmente en la mayúscula, que tiene su historia? Y Soraya hizo una investigación preciosa que espero que les guste. Bien. Bueno, la grafía, como ven ahí, en realidad fue tomada del alfabeto fenicio. En fenicio esta letra se llamaba het, ¿sí? Ustedes saben que la regla en general es de que las letras, surgieron a partir de determinadas palabras. Entonces, la inicial de esa palabra era la que le daba el nombre a la letra. Si Aleph, por ejemplo, que era del buey, de ahí salió la A, que es la actual letra A nuestra, ¿verdad? Y la grafía también. Entonces, het en fenicio quería decir cercado o valla. Como ven ahí, el dibujo muestra precisamente eso. De allí pasó al griego con el nombre de la letra eta, que en griego moderno se llama ita,
y luego los etruscos adoptaron el alfabeto griego y que de ahí pasó al latín, ¿sí? En realidad, cuando el griego toma el fenicio, la letra del fenicio, lo perfeccionan, porque en realidad en el fenicio solamente representaban las consonantes y los griegos se ocuparon de completar y de que hubiera una letra, un signo para cada uno de los sonidos. Se calcula que la llegada del alfabeto fenicio al territorio griego ocurrió alrededor del siglo X a.C., que era cuando había mayor esplendor en las relaciones comerciales entre uno y otro pueblos, ¿sí? Sin embargo, como muchas cosas, no hay un consenso con respecto a este tema. En realidad existían, igual que había distintas variantes con la palabra de dirham, dracma, darhma y demás, también había distintas variantes del alfabeto griego. Una de ellas, ¿sí?, fue la que pasó a ser empleada por los etruscos alrededor del siglo VII a.C. y de ahí pasó a otros pueblos itálicos de la época. Con respecto a su sonido, en el alfabeto fenicio le correspondía un sonido aspirado. Y ahí tenemos que hacer una aclaración. Cada vez que ustedes vean una H que está entre barras, se refiere a un sonido aspirado, como si fuera house del inglés, ¿sí? Una aspiración. No es que es muda, sino que hay una aspiración, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el griego? En realidad había dos formas de pronunciar esta letra dependiendo de la zona. En unas zonas se mantuvo la aspiración, donde se aspiraba, se representó con esta letra, pero en otras zonas que no hacían aspiración, tomaron lo que sería la segunda letra o el segundo sonido de la palabra het, que era vallado. La H, como no la aspiraban, lo que hacían era pronunciar con E. Entonces, le correspondía un sonido vocálico E, esa E con dos puntitos que quiere decir que es una E larga. Por lo tanto, tenemos doble pronunciación para la misma letra en griego. Después los etruscos la tomaron como aspiración, nada más, y en latín, fíjense cómo en realidad el sonido, la grafía del griego fue la que pasó al latín. Sin embargo, fue el sonido con aspiración el que tomaron en latín, ¿sí? En realidad vamos a ver aquí algunos ejemplos de la aspiración o no de la H. Tenemos esa eta aspirada, en este caso. Acá se ve poco, se distingue poco. Acá tenemos una palabra que es hipnos, que está acá abajo, y por acá tenemos otras que es Hermes. Aquí están las inscripciones, Hermes, hipnos, que se pronunciaban así, Hermes, hipnos. O sea, esta eta que tenemos ahí en las inscripciones, lamento que se vea tan poquito, que no está muy claro, pero tenía en este caso el sonido de aspiración. Vamos a ver en este otro. Acá tenemos siempre una flecha, en este caso la escritura está escrita de derecha a izquierda, ¿sí? Heras, que era el nombre de la diosa Hera. Aquí está la inscripción, de todas formas, aunque no se vea bien, igual acá está puesta la transcripción, y acá la pronunciación, que era Heras. O sea, en este caso también tenemos una eta aspirada. En esta otra, en cambio, aparece una eta vocálica, ¿sí? Aquí tenemos escrito la misma diosa, Hera, pero está escrita así, Hera, sin aspiración. No es Heras como era antes, sino acá simplemente Hera. Entonces es muy curioso ya esto que tenemos dos versiones incluso para la misma diosa en este caso, la misma palabra escrita de dos maneras diferentes. En esta otra tenemos, dice Megacles Hipocratos, que es Megacles de hijo de Hipócrates, ¿sí? Y es precisamente la pronunciación es Hipocratos. Acá está esa aspiración, estos eran los óstracos que usaban para
para mandar al ostracismo a las personas, eran como pedazos de cerámicas con los que se botaban para desertar, para que la gente desertara. Bien, aquí entonces tenemos aspiración. Y ahora sigue Gladys con esto. Perdón. Soraya les explicó, ¿sí? Ahora sí. Soraya les explicó que en los etruscos, que es una civilización que se ubica en la península itálica, muy cercana al centro de la península y muy cercana a lo que actualmente vemos como Roma, la ubicación de Roma. En su principio eran 7 colinas de latinos, todavía no eran romanos, que se unen para enfrentar y ayudar, porque también ayudaban a los etruscos, que era la civilización más importante en esa época. Cuando estas 7 tribus se juntan, empiezan a hablar, porque ya hablaban, una lengua común que era el latín. Y el latín, por supuesto, en ese intercambio que tenían los etruscos con los latinos, hay un intercambio de términos y también de pronunciación. Por lo tanto, el latín en sus inicios, esa H aspirada que toman de los etruscos, pasa a ser H aspirada también al latín. Esto dura pocos años, porque la aspiración es algo difícil de mantener, ¿no?, en una lengua. Así que paso a paso esa H aspirada del latín deja de ser tal. Y cuando del latín, y aclaro, no del latín clásico, sino de lo que se llama el latín vulgar, el latín que hablaba el vulgo, es decir, el pueblo, es el latín que se transmite en toda la invasión de los romanos, ¿no?, que es enorme. El latín clásico fija la lengua en determinada época, mientras que el latín vulgar, como nuestra lengua española, va desarrollándose y va evolucionando a través de la oralidad. Por lo tanto, ese latín oral, ese latín hablado por el pueblo, por el vulgo, ya no tenía esa H aspiración en la pronunciación. Por lo tanto, cuando recibimos y heredamos, como heredan las lenguas romances, su formación a partir del latín vulgar, esa H pasa a ser totalmente muda. Así que el primer origen de la H en las lenguas romances y ya también en el latín es la falta de sonido. Bien. ¿Sí? Sí, por supuesto. Si no hay registro de la presencia sonora de las lenguas habladas en los siglos VIII a.C., y supongo que en la grafía no usarían ese código de las 2 barras para enmarcar la letra cuando la escribían. ¿Cómo sabemos cuándo la aspiraban o cuándo no? Es decir, ¿entendés lo que quiero decir? Sí, entiendo. Hay registro. Es que hay registros. Mira, el latín vulgar se conoce, como se conoce las lenguas en general, en inscripciones, muchas veces en las tumbas, por ejemplo. Y no aparecía la H, para nada. Y luego lo vamos a ver en ejemplos, que hay variaciones, y es una idea de cuando empiezan los primeros escritos en lengua castellana, o en latín vulgar hablado en la península ibérica, no hay registro de H. Las palabras se escriben sin H. Sí, claro. Y por ejemplo, lenguas romances como el italiano eliminó la H. Y lo vamos a ver en ejemplos después, pero está muy bien la pregunta tuya. Es decir, registros hay, por eso sabemos que no se pronunciaba, además. Quiere decir que
esa H del latín vulgar que se va transmitiendo a las distintas lenguas romances, cuando aparece en las lenguas romances es porque se quiere ir a la historia de la palabra, cómo se escribía esa palabra, pero ya se sabía que no se pronunciaba la H. Así que es una restitución histórica de la consonante. Algunas la tomaron e hicieron esa restitución histórica como lo hace el castellano, y otros directamente como el italiano la eliminó. Para suerte de ellos, ¿no? Nada de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Bien. Seguimos. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en lo que sería la parte de la derecha del esquema, ¿verdad? Que sería cuando del latín pasamos al castellano. Bien. Entonces, vamos a ver, es el esquema que aparece del latín al castellano, que ya más o menos lo estuve explicando ahora. Vamos a ver la ¿El otra. anterior? No, no, el posterior, pasar al posterior. Aquí ya tenemos palabras. Ahí están. No, no lo había visto. Mire, acá están las palabras. Algunas palabras. Algunas. Hay muchísimas palabras en latín. Lo primero que ustedes tienen es el término latino, habilis, que ya no se pronunciaba la H. Pasó hábil al español. Hospitari, hospedar. Honor, honoris. En otros casos honorem, que también dio honor ahí, ¿no? Homo hominis, que cuando ponen la palabra con una M final, está poniendo el caso acusativo de donde derivan especialmente todos los términos que tenemos nosotros. No derivan del caso nominativo, genitivo, ablativo, etcétera, porque la lengua latina es una lengua que tiene declinaciones como el griego, y en las declinaciones marcan las funciones en las desinencias dentro de la oración. Entonces, en la evolución de estas lenguas romances se pierde la idea de esas declinaciones, se pierde esa función que se determina en las desinencias de los sustantivos o adjetivos fundamentalmente, pronombres también, y se olvidan de los casos y predominan las preposiciones, que sustituyen esas desinencias que indican funciones dentro de la oración. ¿De dónde provienen nuestros sustantivos y adjetivos y pronombres actuales? No del caso nominativo, que tiene la función fundamentalmente de sujeto, sino del caso acusativo, que singular, que termina en M, por eso está puesto allí la M, que tiene la función fundamentalmente de acusativo. Bueno, eso para explicarlo por qué la misma palabra tiene distintas formas. Y homo hominis, hominem, omne, ahí ya está evolucionada el término, porque otra cosa que hay que tener en cuenta en la evolución, especialmente del castellano, es que generalmente la pierden por lo menos una sílaba al pasar de ese latín vulgar al castellano. No sucede lo mismo con el italiano. El italiano prácticamente mantiene las mismas sílabas que el latín, e incluso la acentuación. El latín no tenía acento marcado, era en la escritura, era solamente fónico. El español, el castellano también, empieza a poner tildes. El italiano, en lo general, no usa tantos tildes, pero mantiene la pronunciación latina. Y lo más cercano es la lengua romance más cercano al latín. Bien, seguimos la otra. Ahí es como un resumen de la diapositiva, digamos. Esto es indicando cómo se pronuncia todavía la H y esta que no se pronuncia. O ¿sí? sea, de la aspiración pasamos a la mudez, exactamente. Bien. Entonces, en este cambio, tomamos como ejemplo el último de los ejemplos que hay ahí, que es el de hombre, y tomamos registros a lo largo de la historia
Entonces, tenemos. Y miren ustedes que es interesante mostrar, tenemos marcados los años allí. El primer poema que aparece escrito en lengua castellana es el poema del Cid. Ahí está la fecha 1140, donde se recoge lo que era la oralidad, porque todas las hazañas del Cid se conocían a través de la oralidad. Y lo que aparece allí como personaje no es el personaje histórico, se basa en la historia, pero es un personaje que el pueblo ha transformado y lo va convirtiendo poco a poco en héroe. Lo interesante de observar en este texto es la cantidad de variaciones que de pronto tiene una sola palabra. Y ahí, ¿qué nos indica? Nos indica que todavía ese término no está totalmente fijado en la lengua. Al haber variaciones, ya sea en la escritura o en la pronunciación, está indicando que se podía decir de una manera o de otra. Porque la escritura es lo último que se fija en la lengua. Lo primero está lo oral. Lo interesante de esto es también tener en cuenta que las evoluciones y transformaciones de un vocablo en la lengua no es inmediata, lleva mucho tiempo y por lo tanto esos registros escritos para un estudioso de la lengua es fundamental porque están marcando cómo hay vacilaciones o cómo algunos términos ya están fijados. Entonces, en la época del Cid no aparece la H con la palabra hombre, porque no se pronunciaba. Entonces ustedes lo van a ver como omnes en general. Pero posteriormente aparecen otros escritos donde está la vocal R, porque entre la M y la N que tienen en la primera forma que aparece en el Cid, hay una dificultad de pronunciación allí. Y el hablante crea una consonante nueva. Hay lo que se llama una disimilación, una transformación. M y N son dos nasales. Y bueno, son difíciles de pronunciar por la cercanía de pronunciación de las dos. La otra consonante que está cercana a estas dos nasales es la R. Y ahí la sustituyen la N por la R. Omne, omne, omre. Y luego sigue la vacilación, porque ya estamos en el 1412 y aparece nuevamente la pronunciación anterior, pero aparece la H. Entonces acá hay escritura y hay llevar este término a su origen en el latín. 1445 desaparece la pronunciación de la H. Ven que si habrá vacilación, ¿no?, en la escritura, porque siempre fue muda. Y allí aparece otra consonante nueva que también aparece para poder pronunciar la M y la R, que ya apareció con mucho tiempo atrás, ¿no?, que es la B, hombre. Y en 1492, que es una fecha muy importante, porque en esta fecha aparece la primera gramática castellana, escrita por Antonio de Nebrija, y es importantísimo que aparezca en esta fecha una gramática de una lengua romance. Es la primera gramática de una lengua romance que aparece en ese mundo de lenguas romances que derivan de ese latín vulgar. Muchos años después aparece una gramática italiana y posteriormente la francesa. Pero la primera que aparece es la gramática castellana de Antonio de Nebrija. Y ahí Nebrija ubica el sustantivo hombre ya con mucha evolución y con alguna diferencia en la pronunciación de las consonantes entre las nasales
y la líquida de la R, pero aparece con H. Vean ustedes cómo va variando. 1445 sin H, pero con la B. Entonces, y así, si vamos tomando siglo a siglo, hay vacilación. Llegamos a 1618 con Lope de Vega y encontramos la forma hombre, que ahora esa N para nosotros sería una falta de ortografía. En esa época no, porque estaba en la vacilación de las dos consonantes. Miren, y estamos pleno siglo XVII. Así que en una sola palabra hemos tratado de mostrarles a ustedes a través del tiempo cómo ese término, si se acerca o no al latín, aparece la H, pero también va variando en su cambio fonético, muchísimo, ¿no? Porque además va cambiando también incluso el criterio del que escribe. Entonces, hay veces que el criterio es más fonológico y en otras más etimológico. Entonces, también es una decisión del hablante también si pone la H o no. O sea que son varios factores que van incidiendo simultáneamente. Vamos a la otra. Por suerte me interrumpe y aclara lo que yo digo, porque si no, me olvido. Ahí Bueno, tenemos latiní. ¿A qué vamos ahora con estos ejemplos? Que es interesante que no solamente estamos viendo la evolución de la H a través de los términos latinos, que son los primeros que aparecen en la lengua, ¿no? Con la H, sino que nuestra lengua tiene una facultad muy interesante de volver a las fuentes clásicas. Y ahí encontramos términos que son prácticamente como se escribían en latín. Por ejemplo, habitare, que es un verbo, habitat, tenemos la forma habitat, y el verbo habitar también, ¿no? Miren, esa, la expresión honoris causa, eso es un calco lingüístico, porque es exactamente igual como se empleaba en latín y como se emplea actualmente, en un lenguaje mucho más culto, porque estos términos no aparecen en la lengua del pueblo, aparecen en la lengua culta, porque van a tomar los ejemplos de la lengua que les dio nacimiento. Pero es el latín clásico que aparece allí que no sufre cambios, porque es un latín culto, ¿no? Donde escriben los grandes escritores y pensadores de Italia. Hay otras como habeas corpus, que es una expresión más extensa dentro del latín, porque es habeas corpus ad subiciendum, y eso que está entre paréntesis se perdió, y quedó la expresión simplemente habeas corpus. Y nosotros lo estamos usando ahora con otro significado al que tenía exactamente en latín, que era tengas tu cuerpo para exponer. Ahora tiene otro significado totalmente distinto, ¿ven? Y se toma tal cual el término y le damos otro, tal cual el término estaba en latín clásico, y le estamos dando otro significado. Quiere decir que donde aparece esa H es una H más culta, de lenguaje culto, ¿no? Y además tomemos en cuenta que la estructura oracional, la estructura original en latín era una oración, ¿sí? O sea, tenía un verbo conjugado y demás, y actualmente quedó, a pesar de que tiene el verbo, el habeas, ¿sí? Pero el habeas corpus quedó como una frase fija con valor de sustantivo, ¿sí? Ahora, estos latinismos, perdón, ¿se verificaron durante todo el medioevo y el renacimiento o hubo pausas? No, los latinismos aparecen según las necesidades del hablante. En medioevo no te aparece, por ejemplo, superávit. Un ejemplo. Depende de la época. No había economistas. Claro. Depende de la época a qué expresión latina se recurre. Para eso tenemos que hacer otra investigación y otra charla. Bueno, pero esta es una primera H.
que es de Seguimos herencia. manteniendo de la aspiración a la muda, ¿sí? Que en nosotros sigue siendo H muda, porque con todas estas expresiones nuevas y cultas igual no se pronuncia. Pero no solo de esta H de origen latino aparecen las H o las Hs que tenemos en nuestra lengua actual. Y ahí tenemos un tema que es muy importante. Hay una lengua en el norte de la península ibérica cuyo origen y cuya etnia se desconoce hasta el día de hoy. Si bien se ha adelantado en muchos estudios, pero todavía siguen muchas interrogantes, que es el vasco. Cuando los romanos llegan a la península ibérica, el único lugar, la única zona que no pudieron conquistar fue la zona donde vivían los vascos. Los vascos vivían en una zona montañosa, en los Pirineos, que está la parte francesa y la parte española, ¿no? Ibérica, y se comunicaban entre ellos, porque vivían en los valles y no había comunicación directa, se comunicaban entre ellos en gritos muy especiales que tenían, que algunos todavía siguen haciendo esos gritos, que tenían su significado. El haber estado viviendo en valles pequeños no tenían comunicación directa, por lo tanto, esa lengua vasca en cada valle fue evolucionando de forma diferente. Recién, a partir del siglo pasado, empezó a unificarse todas esas lenguas en una sola, lo que conocemos como el vascuense. Los gramáticos que conocen el vasco se tuvieron que reunir para armar una lengua. Ahora, la falta de penetración de los romanos en las zonas donde vivían los vascos se entiende justamente por la geografía de este lugar. Esas montañas con muchos árboles eran impenetrables. Y además, ahí los vascos utilizaban la guerrilla, porque lo que hacían cuando aparecían los guerreros romanos era bombardearlos a piedras, y nunca pudieron penetrar. Así todo, no vivían todo el tiempo en guerra, sino que había intercambio social, casamientos y de alimentos. ¿Y eso cómo se sabe? Porque empezaron a aparecer en la lengua vasca términos latinos y en la lengua castellana términos vascos. Un ejemplo es por ejemplo, el término izquierda. En latín era sinistra, pero izquierda es vasco y es la que usamos ahora, ¿no? Bueno, pero ¿qué otra particularidad tenía la lengua vasca? Que no podían pronunciar la F inicial de los términos latinos. Entonces, lo que hacían era aspirar esa F. Y ahí tenemos ejemplo, por ejemplo, el verbo fabulare del latín que dio a fablar, y esa F inicial la tenemos todavía en el poema del Cid, 1140. Porque si ustedes recorren el poema, aparece insistentemente esa F inicial. Quiere decir que demoró bastante esa F en aspirarse y transformarse en H muda después. Habla de las fijas, de las hijas del Cid, ¿no? Así que el que escribió el poema todavía pronunciaba esa F inicial. Y ahí aparece esa forma fablar, ven que caen algunas sílabas, y actualmente da hablar. Fémina, hembra. Factum, hecho. Filium, hijo, le puse el ejemplo.
y folla, foja, hoja. Lo interesante de mostrarle este cuadro es que tenemos derivados de la forma latina con F, como femenino, como fábula, ¿ven? Como filial, folia, han permanecido porque se toma de la parte culta de la lengua y se crean nuevos términos. Así que un solo término de una palabra podemos tener dos formas distintas en su evolución fonética, porque depende el recorrido temporal que hayan tenido. Si cuanto más transformaciones tienen, más recorrido han hecho. Cuando más cercano al latín estén, es que se han tomado como formas cultas. ¿Sí? Ahí tenemos el ejemplo de la derecha. El ejemplo este es precioso, porque ferrum dio hierro. Esa es la evolución más antigua. Ahí tenemos otro fenómeno que se llama la diptongación, esa E acentuada, diptongañé, y es un fenómeno, la diptongación, también en español, bastante antigua. Entonces, fierro da hierro, pero existe la palabra fierro en nuestra lengua. Y entonces, esa palabra fierro tiene la evolución de la diptongación, pero la F permanece. Vean ustedes, ¿qué hacemos con férreo? Férreo no diptonga, a pesar de tener la E acentuada, y mantiene la F. Es más antigua, más cerca del latín que las anteriores. Y palabras compuestas como ferrocarril, pasa lo mismo, no hay diptongación. Y mantienen la F. Quiere decir que ustedes pueden ir apreciando la riqueza de vocabulario que tenemos. Porque ese mismo fenómeno en una palabra puede aparecer según se acerque al latín clásico o se vaya alejando y según en qué etapa de evolución esté. Porque hay partes donde aparece la diptongación y la F, la H aparece porque desaparece, la F se transforma en H aspirada y luego no se pronuncia, o mantiene las formas más latinas como en los ejemplos últimos. Sí. ¿Algo más por acá? Bueno, ahora vamos a pasar, porque estoy hablando mucho, le tengo que parar después. Acá es interesante ver también la ubicación del castellano, para que ustedes se den cuenta cómo evolucionó esta lengua romance. Y es muy importante ubicar dónde se había desarrollado en esa península ibérica. La parte rosadita que aparece ahí en el medio es la zona del castellano, que en sus comienzos era mucho más pequeña y más hacia el norte. Existían muy pocos nobles castellanos. Lo que hicieron los castellanos después es abrir la posibilidad de que existieran más nobles, pidiendo que quien quisiera acompañarlos a la guerra e ingresar como hidalgos, es decir, ingresar a la nobleza, traían un caballo, acompañaban al ejército y aumentaban el ejército. Está rodeado por dos reinos que eran mucho más poderosos que Castilla, el leonés y el aragonés, muy poderosos. Pero el castellano está ubicado geográficamente en el medio de los dos reinos. Hay que dividir para reinar, y fue lo que hicieron. Entonces, geográficamente se aliaron con unos, con otros. Hay toda una etapa de guerra contra los árabes, donde hacen alianzas con los árabes entre sí o contra otros reinos, se cruzan las alianzas, es muy compleja toda esa época, pero eso ayuda a que el castellano empiece a fortalecerse e ir hacia el sur, donde estaban los árabes. Y
se impone poco a poco y hace alianzas para sacar a los árabes de la península ibérica, con mucho más fuerza que lo que hicieron los leoneses o los aragoneses y otros reinos más que había en la península. Así que la ubicación geográfica es una explicación, una de las tantas explicaciones de por qué el castellano se va imponiendo como dialecto dentro de la península. Entonces vemos algunas de las características que tiene el castellano en oposición a los otros dos dialectos vecinos. Ahí está, y como estamos estudiando esa F inicial, los ejemplos son claros allí. Tanto leonés, en términos como farina, ferir y fos, como el aragonés, farina, ferir, fols. El único que cambia esa F inicial es el castellano, los demás no. Entonces, lo otro importante a destacar es que no solo el castellano hace ese cambio de la F inicial en H aspirada y luego H muda, por influencia de los vascos, sino que el resto de los reinos dentro de la península no tienen la misma influencia del vasco. Por ejemplo, el aragonés está más cerca de la región vasca y sin embargo no tuvo esta influencia. Y esto también, si comparamos con las otras lenguas romances como el italiano, el francés, el catalán, ahí está, acá está. La misma palabra, miren, italiano farina, catalán farina, gallego fariña, portugués fariña, muy similar la pronunciación, francés farine. Ninguno tiene H inicial, solo el castellano. Entonces, estamos viendo ya dos orígenes de la H nuestra que no tienen nada que ver una con la otra. Y el castellano, como característica de sus hablantes, que son los que van cambiando la lengua, es porfiado. Y hace un cambio y lo mantiene. No solamente pasa con este ejemplo de la F inicial de los vascos, pasa en otros fenómenos como la diptongación, la J, etcétera, etcétera. Así que por eso ya ven que pasito a pasito estamos viendo cómo se va, cómo vamos presentando la complejidad de esta H que no tiene un solo origen. Mantiene el cambio y además lo impone y lo contagia a los otros, ¿no? Sí, también. Bien, bueno. Vamos con otro origen de la H. Como si fuera poco, ahí tienen ustedes lo que es el castellano. Hay otra consonante inicial que no influye tanto como la F inicial de los vascos, que es la G inicial. Se les ocurre también a los hablantes castellanos hacer una aspiración. Y ahí tenemos tres ejemplos. Germanus, que pasa a ser hermano. Y tenemos también el término germano, que es una forma más culta. Gelun que dio hielo y luego hielo. Entonces en hielo, fíjense ustedes que gelum del latín está esa E acentuada que diptonga en ye. Y los gramáticos, después lo vamos a ver, cuando aparece un diptongo inicial, se les ocurre poner una H que no tiene nada que ver con nada, solamente para evitar que allí se pronuncie una consonante. Lo vamos a ver más adelante con Nebrija, y es otra H que no tiene una explicación histórica. Y el otro ejemplo del verbo gelare, elar, que en un momento se escribe sin H y luego aparece la H. Y tenemos latinismo, es decir, formas cultas como gélido, como germano, que le estaba diciendo, ¿no? Bien.
Bien, hasta acá en realidad ya hemos visto 3 orígenes de la H, distintos orígenes del latín, algunas con influencia del vasco, algunas de la H latina, otras de la F latina, otras de la G latina. Por lo tanto, hay que poner un poco de orden, ¿sí? Entre tanto caos. Entonces, ¿a quiénes se recurrió para poner un orden? Bueno, los teóricos se encargaron de tratar de poner un poco de orden en todo este lío, ¿sí? Entonces, al primero que vamos a nombrar es Antonio de Nebrija, que como dijo Gladys, tuvo una importancia fundamental en lo que es la historia de nuestra lengua, porque fue el que escribió la primera gramática de la lengua castellana en un año que además fue hito en la historia del idioma y que abrió horizontes, por lo tanto fue fundamental que estuviera como catalogada y bueno, ordenada lo que era esa lengua que era la herramienta de comunicación. Perdón, sí. Antonio de Nebrija es no solamente importante porque escribió la primera gramática de lengua romance, ¿no?, el castellano, sino que en su prólogo, que está dedicado a Isabel la Católica, la reina, expresa que la lengua es compañera del imperio. Y fíjense ustedes que esta gramática aparece editada en agosto de 1492. El 3 de agosto de 1492 sale Colón buscando las tierras de donde había las especias para alimentar a Europa, ¿no? Y se encuentra con todo un continente nuevo después. El mismo mes y el mismo año. Es impresionante. Y ya él tiene la premonición de que esta lengua va a ser muy importante y ya habla de imperio, cosa que no se había hablado hasta ese momento. Porque, ¿qué dice Nebrija? Nebrija es un gran estudioso de la lengua latina y escribió mucho sobre la gramática latina, pero hacía siempre comparaciones con el castellano y se dio cuenta que el castellano tenía la capacidad de ser una lengua. Y ahí usa otra expresión interesantísima que él dice: no puede esta lengua andar suelta. Entonces, para que la lengua tenga un sistema, tenga normas, porque de esa manera se le puede estudiar y puede formar, digamos, a los futuros estudiosos, es que él escribe esta primera gramática de la lengua castellana. Y también escribe un vocabulario latín-castellano y castellano-latín, que ayuda también a saber los términos que se utilizan en una lengua y en otra. Quiere decir que con la publicación de esta gramática, la lengua castellana toma un nivel superior, ya es lengua, ya hay normas, ya hay reglas para estudiarla. Y de esa manera los hablantes van a poder aprender mejor a usarla. Además, un visionario no solo en eso, sino también un pionero, porque fue muchos años, muchos siglos antes de que naciera la Real Academia Española. Ah, sí, totalmente. ¿No? Bien, bueno, en esta obra lo que hace Nebrija es poner en tela de juicio el uso de cada una de las letras que se emplean para escribir. Entonces empieza a evaluar si realmente vale la pena incluirlas en el abecedario o no. Entonces, con respecto a la H, dice: la H no es letra, sino señal de espíritu y soplo. O sea que ya está, en principio dice no es letra porque no tiene un sonido propio. Dice: la H no sirve por sí en nuestra lengua. Pero luego dice: mas usamos de ella para tal sonido, la aspiración, cual pronunciamos en las primeras letras de estas dicciones. Y ahí sería hago, hecho, ¿sí? Recordemos que tenemos la aspiración ahí, aunque en el latín no tenga fuerza de letra.
Como nosotros la pronunciamos hiriendo en la garganta, esa aspiración la llamaba hiriendo en la garganta, se puede contar en el número de letras. O sea que ahí está habilitando a que exista la H. Básicamente el criterio que tiene él es escribir de acuerdo con la pronunciación. Por lo tanto, bueno, en principio, como tiene un sonido apenitas, ahí una aspiración le da como el visado para poder integrar el abecedario. Y luego habla de los usos de la H. Entonces, dos de ellos, que son los que están ahí, son a los que ya nos referimos, ¿sí? Dice, uno propio que trae consigo en las dicciones latinas, mas no le damos su fuerza como en estas, humano, humilde, donde la escribimos sin causa, pues que de ninguna cosa sirve. O sea que en esos casos en que es la H pura que ya heredamos directamente como H, ahí no debería escribirse. El otro uso dice cuando le damos fuerza de letra haciéndola sonar como en las primeras letras de estas dicciones. Hago, hijo, que era así como se pronunciaba. Entonces, cuando hay aspiración, ahí sí tiene fuerza de letra y ahí sí habilita su uso. Pero luego agrega un tercer uso. Dice otro cuando se sigue U después de ella para demostrar que aquella U no es consonante sino vocal, como en estas dicciones. Y ahí huésped, huerto, huevo. ¿Sí? Ese era el uso que usted hacía referencia. Es el uso que yo les había dicho con el diptongo ye, pero la vocal O es una vocal abierta en esa pronunciación que tiende en el castellano, no en las otras lenguas, a diptongar, así como aquella E que era abierta diptongaba en ye, esta O diptonga en ue. ¿Qué pasa? En el habla... Después vamos a verlo. ¿Sí? Ah, bueno, lo vamos a ver cómo... Acá ella me interrumpe. Si no, spoilea, ¿no? Yo ya me perdí. Bien. Bueno, lo vamos a ver. Entonces, ahí este es el tercer uso que plantea de la H, ¿sí? Entonces, básicamente lo que está planteando es que hay una pronunciación vulgar. Acá tenemos el tercer uso. Esta es la parte que venía. Ahí tenemos osum, claro, del latín, ahí está, con la forma intermedia oso y que diptongó en we, que era lo que estaba explicando Gladys, y lo mismo con ovum, ahí tomamos dos ejemplos al azar, y en cualquiera de los dos casos tenemos la presencia de esa H, que en realidad lo que se planteaba era que había una pronunciación como inculta, descuidada, claro, en que la gente agregaba un sonido que no correspondía, que era ese hueso, huevo, que es la G. Claro. Yo preparando esto le recordaba a Soraya la novela de Lynch, El inglés de los huesos. Él lo escribe así, huesos, con G, ¿no? Del siglo pasado. Y es eso, porque era lo que se escuchaba. Lo curioso, que hablábamos entre las dos, es que no se les ocurrió, estamos hablando de Nebrija, 1492, es un fenómeno muy antiguo. Lo curioso es que no se les ocurrió poner, o dejarlo con G simplemente, o poner otra letra o otro signo para evitar esa pronunciación. No, se les ocurre una H, para hacer más compleja todavía la historia de la H, claro, en el castellano. Porque no tiene un motivo etimológico, o sea, va como en contra ninguno de la etimología, es como un uso forzado de la H. Totalmente, sin explicación. Sí. Evoluciona en hueso, pero tenemos... No, al revés. Osum evoluciona en hueso, porque diptonga esa O. Y diptonga en una sola palabra, pero después tenemos óseo también como término
Igual que con ovo, y lo- huevo, oval. Claro, es lo mismo que pasó con fierro también, que veíamos que de ferrum tanto hierro como fierro, y está férreo también, pero está herrumbre, o sea, en realidad se recurre a distintas raíces, están como vivas distintas raíces. Claro, vuelve a primar en la lengua castellana distintas épocas de donde se toman las palabras y hay formas más cultas y otras que tienen una historia muy larga. Claro. Pero eso hace la riqueza del léxico también. Bien. No solamente Nebrija estuvo tratando de poner orden en el abecedario y en nuestra lengua, acá tenemos a Juan de Valdés, que hace referencia también a este tercer uso de la H. Vamos a ver lo que dice. Dice, si el vocablo comienza en U vocal y después de la U se sigue E, yo pongo una H antes de la U y así digo huevo, huerto, hueso, etc. Hay algunos que ponen G a donde yo pongo H y dicen huevo, huerto, hueso. A mí oféndeme el sonido y por eso tengo por mejor la H. Sí. Y Acá lo curioso, perdón, Soraya, sí. acá lo curioso es que lo toma como personal. Es una forma muy individualista de ver el fenómeno, ¿no? Subjetiva totalmente. Totalmente subjetiva. No hay ciencia, no hay una expresión científica en este estudio, ¿no? Que eso es lo gracioso de este autor. No, para nada. Claro, le están dando no. como forma de a poco. Pero Exacto. que existe el problema de la pronunciación, existe. Ujú. Porque no es el único que lo ve. Vamos a seguir Claro. con esto. Y bueno, y para rematarla más adelante en su diálogo de la lengua, es como se llama la obra de él, dice, yo siempre dejo estar la H porque me ofende toda pronunciación a donde se juntan la G con la U por el feo sonido que tiene. Así que... Se ofende. Bien. Otro estudioso, Gonzalo Correas, luego de una descripción de la letra, miren qué pintoresca, dice, la H tiene la figura de dos columnas en igual distancia y proporción, con una línea más delgada que se tira de una a otra y la junta o prende por medio. Bien, luego de dar entonces esa descripción de lo que sería la grafía, se centra en el sonido, dado que también postula que debemos escribir tal cual pronunciamos. Como vemos, la mayoría de las obras de la época ponen hincapié en eso, ¿no? O sea, tienen como criterio escribir tal cual se habla. Y bueno, y explica los mismos tres usos a los que hizo referencia Nebrija, ¿sí? Y Valdés también. Entonces vamos a leer ahí la columna de la izquierda. Dice, su sonido es de aspiración y huelgo salido del pecho que carga sobre las vocales y suena como en jago, hambre, hedor, hembra. Muchos la dejan de pronunciar por mostrarse polidos, depravando las palabras porque es letra de poca fuerza y consistencia. O sea, este es el uso de H aspirada, ¿verdad? Luego dice, también la escriben superflua y muda en algunas palabras al principio, como en as, a, que son formas del verbo haber, que ya estaba la H en latín, por lo tanto era la que ya tenía una aspiración que se perdió pronto. Y otro uso, que es el que ya habían referido los demás teóricos, y en las que de latín mudan la O primera en diptongo hue, para no hacer la U consonante como huele, huevo, huerta, hueso. Entonces, para cada uno de estos usos, lo que hace Correas muy inteligentemente, lástima que no le hicieron caso, es dar recomendaciones de qué hacer. Entonces, para el primer uso, que es donde había una aspiración, dice, los latinos unas veces la tienen por letra, otras no, sino por señal de aspiración. Es permutable con la F. Y los que duden en si la tienen algunas palabras, sepan que han de tener H todas aquellas en que se convierte o puede convertir en F, como en hambre, fambre, hembra, fembra, hedor, fedor. Y así sería muy fácil ese criterio, ¿verdad? Y después
Para las que son superfluas, dice como recomendación, mas no se pronuncia en aquellos, sino as, a, an, y así se han de escribir. O sea que directamente propone no escribir esa H que no suena. Para el tercer uso, que era el de hueso, huevo, etcétera, dice, a estos ponemos ga. Ga era el nombre que le daba él a la letra G, para decirlos con más descanso. Entonces ahí propone huele, huevo, huerta, hueso. O sea que en realidad dentro de su sistema mental distribuye bien, entonces Totalmente. cada consonante tiene su función. Pone H cuando se puede conmutar por F, en el otro caso no pone nada y después en el tercer caso la sustituye por G. Una ¿Sí? pena que no siguieron los consejos de Correa. Exacto. Entonces, hasta ahora hemos visto varios aspectos de la H en los que ha tenido como punto de vista el latín como lengua clásica, pero el español se ha nutrido también de otra clásica que es el griego. ¿Sí? Ahí tenemos. Hubo un gran cúmulo de palabras que ingresaron del griego y pasaron al castellano a través del latín. Y el propio Correas explica lo que ocurrió, seguimos con Correas, pero ahora para explicar lo que pasa con, ¿se acuerdan que se llamaba eta en griego, esa letra, en el mundo helénico? Dice, los griegos no la hicieron letra y suplieron su menester con una cierta señal pequeña de media O, que ahora vamos a explicar, puesta encima de la vocal como el punto de nuestra I, no más de en principio de parte. Entonces ahí ven que acá hay una vocal, esta es la alfa, y acá tenemos, en realidad parecen dos tildes, pero en realidad uno es la media O a la que hace referencia Correas, que en realidad se llama espíritu, y este es el tilde. Después, aquí este es el tilde, pero en acá aclara que dice en principio de parte, que quiere decir en principio de palabra, ¿sí? Cuando es principio de palabra y vocal, ahí tenemos esa media O, ¿sí? Por aquí también, aquí tenemos diptongo, por eso aparece en la segunda vocal. Acá aparece, pero la media O para el otro lado. Aquí también, aquí también. Entonces, independientemente a los tildes que había 3 tildes distintos, ¿sí? Estaba el tilde grave, el tilde agudo y el tilde circunflejo, teníamos esta media O que era el espíritu. Y entonces vamos a ver qué es eso de el espíritu y de dónde sale esa media O a la que hace referencia Correas. Acá tenemos nuevamente la H. ¿Qué pasó con esta H que indicaba aspiración? La dividieron en dos los griegos. Y entonces dijeron, esta mitad de la H, de la eta, en realidad los griegos, la vamos a usar para indicar que hay una aspiración en esa palabra al comienzo. Y esta otra mitad de la H, que no hay aspiración. O sea, indicaban cuando había y cuando no había aspiración. Este signo, básicamente, se fue simplificando, entonces perdió una parte, incluso cuando empezó a emplearse la letra minúscula, empezó a simplificarse y después se hizo más curvo y quedó en estos dos, que es la media O a la que hace referencia Correas, ¿sí? En realidad es esta parte que indica aspiración y esta otra que es no aspiración. En realidad Correas no sabía que no es que sale de media O, sino que sale de un pedacito de la H, de la eta, ¿sí? Bien. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo quedaba este signo integrado con la palabra, ¿sí? Básicamente aparecía ahí tenemos, ¿se acuerdan aquel óstraco que vimos al comienzo? ¿Sí? Bueno, la misma palabra, pero con la distinta evolución que tuvo ese espíritu, ¿sí? Entonces, cuando el latín tomó palabras del griego, cuando pasaron del griego al latín, esa media O, esa aspiración que había, se representó en el latín con una H.
Entonces, ahí tenemos, son palabras que no eran latinas de origen, sino que ingresaron al latín, pero por el griego, desde el griego. Entonces, ahí tenemos esa aspiración, o sea, esto que en algún momento se pronunció hecatombe. Y así pasaron con esa H al español, al castellano y bueno, y al español que tenemos hoy. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora varios ejemplos que están. Todas estas son palabras que tienen espíritu áspero, se llama aspirado, ¿sí? Tenemos la media O que decía Correas, como si fuera una C, digamos, ¿sí? Y en todos estos casos se heredó en español una palabra con H. En cambio, acá tenemos ejemplos en que la media O está para el otro lado, las que indicaban que no se aspiraba. Y eso es congruente con lo que dio después en el castellano, que eran palabras sin H. ¿Sí? Entonces aquí tenemos otro origen de nuestra O, de nuestra H, perdón. ¿Sí? Bien. O de nuestra falta de H, exactamente. Y de todas formas, siempre hay casos que son como cuestionables, como en el caso de armonía o arpa también, ¿sí? En que se mantuvo, proceden de una palabra con aspiración, ¿sí? Por lo tanto, corresponde una H. Y se escribió durante mucho tiempo con H y coexistió con la forma sin H. En realidad, buscando en los diccionarios, aparecen, a lo largo de los siglos, aparecen las dos formas, ¿sí? En general aparece armonía remitiendo a armonía con H, porque allí se consideraba la forma más, digamos, que se acercaba más a la etimología, entonces allí estaba la definición. Y recién en la última edición del diccionario aparece armonía como forma armonía con H, perdón, sí, como forma poco usada. Sí, claro. Claro. Exacto. Muy bien, muy muchas buen gracias. ejemplo. El ejemplo es muy bueno. Sí. Bien. El griego, ustedes saben que ha resultado a lo largo de la historia siempre una fuente en donde abrevan las ciencias, y entonces este fenómeno se dio en realidad en forma muy frecuente, ¿sí? Tenemos ahí un montón de prefijos, ¿sí? O de palabras. En el caso de Catón es una palabra per se, que es 100, y de ahí, bueno, se derivó el prefijo en la forma romances o en latín, todos con H, y por lo tanto todos los ejemplos vienen con H, ¿sí? Todas estas formas ven que tiene esa media O que es como una C, que es ese espíritu áspero. Entonces en realidad era hecatón, jaima en realidad en el griego, dependiendo de la época. Himi también, eso también ha variado. La eta es distinta a la pronunciación en griego antiguo y griego moderno también. Yo les había dicho que el nombre era eta y actualmente se dice ita. Bueno, el sonido también, antes era e y ahora i. Heptá y después hidro, también hidro sería. ¿Sí? Bien. Vamos a complicar un poquito más la cosa, ¿sí? Porque ahí yo les decía que el espíritu se escribía sobre las vocales, al inicio de las vocales, o sea, las palabras que tenían como inicio vocal. Pero ahí no tenemos una vocal. Ahí dice retoriquí, rapsodía, revma, que es retórica, rapsodia, y reuma, bueno, pero en realidad reuma es corriente. Y esas palabras en realidad no se pronunciaban tan así como les dije yo, sino que era tipo ritoriquí,
rapsodía, en realidad me resulta muy difícil hacer esa pronunciación, pero básicamente junto con la R inicial había una aspiración, ¿sí? Por eso se explica que también la letra Ro, que es como se llama esa letra inicial, que parece una P, pero es la Ro, la P griega es la Pi, la de 3, 14 y 16. Bien, esta era una Ro y entonces se pronunciaba siempre con una aspiración, con esa media O. Ahora, eso por supuesto que también tuvo implicancias a la hora de pasar al español, al castellano, ¿verdad? Entonces, miren aquí cómo tienen un montón de palabras que empiezan no solamente con R, sino con RH. Esa RH se debe a qué? A esa palabra que en latín se escribía con la R y el espíritu áspero. ¿Sí? Entonces, en la primera edición del Diccionario de Autoridades, ahí en 1737, que fue el primer diccionario académico, aparecían con esas escrituras. También existía con la forma simplificada, pero miren cómo dice, véase retórica con H. Entonces uno tenía que ir a la otra parte del diccionario para buscar la definición. ¿Sí? Bien. Vamos a complicar un poquito más la cosa, ¿verdad, Gladys? Sí. Porque esto viene demasiado simple. Sí, termina acá la Esto, historia. ahí está, se complica más. Miren acá lo que pasa con esta palabra. Acá tenemos ritmos, ¿sí? ¿Cómo se pasó esto al español? RH, que ya vimos por qué. La Y, que acá en realidad había una transliteración muy clara de la Y, pasó a la Y y no a la I. Y después, esto lo dejamos para otra charla, Gladys, ¿le parece? Eso es muy complicado. La I. Es muy complicada. Y acá, esta letra pasó a ser transliterada como TH. Y esto, ojo, no es latín, esto es español, esto es el diccionario de autoridades. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Esta en realidad en griego es ritmos actualmente, pero en griego antiguo era algo así como ritmos, era como una mezcla de T con aspiración, ritmos, ¿sí? Entonces, de nuevo, esa aspiración pasó al latín y después al español con TH, o sea, se pasó como una H. Entonces, incluso en el diccionario de autoridad, dicen muchos otros diccionarios de la época, ¿sí? Bueno, dice sustantivo masculino, composición métrica, y después siempre ponen el equivalente latino. Era muy fuerte el arraigo a la raíz latina. Entonces dicen en latín, ritmus. Claro, en estos ejemplos que ustedes están viendo ahora, aparece la H acompañando a una consonante para indicar un fonema bastante complejo del griego. Y ahora, como había allí una aspiración, la única forma de indicar esa aspiración era la consonante más fuerte más la aspiración indicada por la H. También podrían haber elegido otra consonante, pero no, eligieron la H para complicar. Y acá vemos, bueno, todas estas eran letras oclusivas. Las oclusivas son las que impiden la salida del aire con facilidad, ¿sí? Entonces acá vemos la k y la t, que son tres consonantes que impiden la salida del aire, ¿sí? Fácilmente. Entonces, en estos tres casos, ¿sí? Va seguida de una aspiración. Entonces era kj, pj y tj, la pronunciación que había en griego antiguo. En griego moderno es más fácil, por suerte, es j, fu, th. Bien, entonces vamos a ver, miren aquí, todas las palabras ustedes tienen acá, una columna en griego. Luego, ¿cómo se transliteró al latín? La escritura en el español hasta el siglo XVIII, más o menos, que es el siglo XIX era el de autoridades, y en el español actual. Entonces, acá teníamos hipótesis con el espíritu áspero ahí, por eso tenemos esta H, y acá tenemos una cita que hace TH, así quedó en el español hasta el siglo XVIII aproximadamente, y luego
esto se simplificó, como ven la TH se simplificó, ya esta H intermedia no está, se mantuvo sí la inicial. Lo Sí, mismo, perdón. Sí, Sí. es el único caso donde hay una simplificación en la escritura, porque la pronunciación ya había desaparecido esa aspiración. Claro. Así que ahí al menos tenemos un respiro. Ujú. Entonces aquí tenemos teatro, que es teatro, teatrum, teatro y teatro. O sea, hasta aquí se mantuvo esa H intermedia que luego desapareció y se simplificó. ¿Sí? Aquí es orgistra, la pronunciación orgestra sería orgestra en griego antiguo, ¿sí? Que pasó a ser con esa CH y después se simplificó, ¿sí? Acá quedó con Q directamente. Y después acá tenemos en griego antiguo filosofía, quedó con PH, filosofía, y acá en realidad directamente tenía un sonido diferente, porque acá podemos directamente como obviarla y saltearla y decir teatro, pero acá en filosofía esa H tenía un valor y afectaba el sonido de la P, cosa que no pasaba con las otras letras, ¿sí? Piensen ustedes que incluso en el inglés hasta el día de hoy, lógicamente va con PH, ¿sí? Por lo tanto, de estos dígrafos, que como se llama, se perdieron todos, ¿sí? Ahora vamos a hacer, no se asusten que sigue existiendo la CH nuestra y que vamos a hacer un pequeño paréntesis con la CH, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces ahora con el árabe, vamos a ir un poco Claro, ágil, Gladys. ahí está. Hay una lengua que es la lengua árabe. Los árabes se ingresaron por el Levante en la península ibérica en el 711 y fueron expulsados recién en 1492 cuando los reyes católicos tomaron Granada. Así que la influencia de la lengua árabe sobre el castellano es muy importante. Y ahí tenemos algunos ejemplos donde la H está en medio del cuerpo de la palabra, pero si ustedes se fijan, todas empiezan con al. Al no es parte de la palabra árabe. Lo que sucede es que el hablante castellano no entendía que allí había un artículo. En realidad, al o a es el artículo árabe. Entonces lo tomaban como una sola palabra. Quiere decir que en alelí los árabes pronunciaban con una aspiración parecida al hello inglés, al helí. Evidentemente que los castellanos escuchaban la primera sílaba. Por eso en muchos de los términos árabes no queda la H al inicio, que tendría que haber quedado si se hubieran dado cuenta que era el artículo. Y ahí quizás la pronunciación hubiera sido otra también. Pero así que quedó siempre en el cuerpo de la palabra. Como pusimos solamente algunos ejemplos, pero hay muchísimos y ustedes se van a dar cuenta si empiezan a buscarlo. Bueno, acá de repente vemos rápidamente esto Sí. porque por cuestiones de tiempo Claro. tenemos ahí distintos orígenes para la H, que no es que desapareció, pero bien o mal es una H que aparece también formando parte del dígrafo. Acá, sí, claro, acá hay otra evolución fonética del grupo CT, KT latino, que dio che. Y la che tiene esa pronunciación que viene también del italiano, en algunos términos con C-I, C-E, ¿no? Que aparece esa pronunciación como salchicha allí. Y en la evolución del latín vulgar, como en octo o dicta, ese grupo tiene una pronunciación determinada que se marca con ese dígrafo de consonantes más la C más la H. Pero para complicar la existencia de ese dígrafo y de esa pronunciación, al conquistar América aparecen las lenguas americanas donde está la pronunciación de esa che. Pero
con grafías diferentes. Y para entenderla, reproducir la pronunciación, se toma el dígrafo con esa pronunciación che. Y ahí tenemos, por ejemplo, del náhuatl, chocolate, del quechua cancha, del quechua también choclo, ¿no? Pero eso no sigue existiendo, esa pronunciación en nuestra lengua, porque en términos muy modernos, como una marca registrada, como es Champion, aparece el dígrafo también. Así que no es solamente de las herencias que ha tomado la lengua castellana o la lengua española en distintos momentos históricos, sino que actualmente se sigue reproduciendo ese fonema compuesto, ese dígrafo para la pronunciación de la che. Bueno, por supuesto que el castellano también se vio nutrido por un montón de otras lenguas y acá vemos rápidamente anglicismos, germanismos, quechuismos, etcétera, que están puestos ahí. Tenemos en la primera columna, son todos tomados del inglés, desde palabras más estables o más asentadas en nuestra lengua como hall, ¿sí? Hasta Halloween o WhatsApp, que es WhatsApp de ingreso reciente. Sí, observen ustedes que está incorporada al cuerpo de la palabra como WhatsApp, pero también inicia la palabra y ahí se pronuncia. Es una palabra extranjera. Claro, o sea que volvemos a la aspiración. Claro. Pero hamburguesa, por ejemplo, es una palabra que aparece del alemán al inglés, y de ahí lo tomamos nosotros. Hule es náhuatl, hula hula, hawaiano, ¿no? Y humita del quechua, huracán del taíno, hamaca del taíno. Que es que hay distintas lenguas donde aparece la H, o la pronunciamos o la dejamos muda, pero escrita está. Ese es el tema. Bueno, para ir cerrando, vamos a hacer referencia a dos escritores, ¿sí? Sí, muy importantes. Exactamente. Porque lo que les queremos es, ustedes ven la complejidad de la H, ¿no? Y estamos a medio camino, ¿no? Hay otras cosas que no dijimos acá, por razones de tiempo. Pero siempre ha habido una crítica muy grande sobre la H o sobre la ortografía. Pero la H ha sido uno de los grandes problemas. Y hay escritores muy famosos que se han pronunciado sobre la H o sobre la ortografía. Nosotros queremos mencionar especialmente a Gabriel García Márquez cuando se inició en el año 97, que se hizo un congreso de la lengua en México. Él abre el congreso con un discurso que se llama Botella al mar para el dios de las palabras, porque hace referencia a un dios maya que tenía el don de dar las palabras. Y hace toda una historia sobre lo que es la palabra y la importancia de la palabra en el idioma, en este momento en el idioma español. Pero luego de elogiar, que es una lengua importantísima desde sus orígenes, y de la riqueza de esta lengua y de los millones de hablantes que la usan, termina su discurso frente a todos los académicos de la lengua española, los americanos, los de la península, etcétera, etcétera, en un congreso tan importante, haciendo una gran crítica sobre la escritura, sobre la ortografía. ¿Y qué dice sobre la H? Dice, acá, jubilemos la ortografía. Así que hay que escribir como se pronuncia. Terror del ser humano desde la cuna. Es bastante drástico. Y lo que termina diciendo es más drástico todavía. Enterremos las H's rupestres, es decir, como salvajes, ¿verdad? Es decir, y habla de las H's, porque él es muy consciente de que existen varias H's, no una sola. En el año 97 en México, 1997. Bueno, entonces, es tremendo lo que dice García Márquez, que desató una discusión enorme en nuestro país. Todos los medios salió. En todos los medios de nuestro país nos llamaban continuamente para que
opináramos fundamentalmente sobre la H. A todos les llamó la atención la H. Pero hubo escritores que contestaron a García Márquez. Y uno de ellos fue Mario Benedetti. Y entonces aquí no vamos a leer todo lo que dice, sino por cuestiones de tiempo, ¿sí? Pero dice en alguna parte como que admite que está haciendo como una especie de juego. Gabriel García Márquez admite que en definitiva él tiene como, no es por desconocimiento, sino que está como jugando con las palabras. Entonces dice, no está mal transgredir a veces las normas gramaticales. Desde Vallejo a García Márquez, todos lo hacen, lo hacemos, pero lo atractivo y experimental es que la transgresión sea la excepción y no la regla. De todas maneras, y aparte de estas sutilezas, me parece que los cambios propuestos pueden llevar a evidentes confusiones. No es lo mismo, y estos ejemplos incluyen el problema de la H y de los acentos, hábito que habito, usar que usar. Sí, y sigue. El tema es que Benedetti es consciente de que no se puede escribir de la manera que propone García Márquez, porque si no hubiera editado sus libros de esa manera, ¿quién lo iba a leer? Hay un antecedente en la lengua que es Juan Ramón Jiménez, que propuso solamente un cambio entre la G y la J, escribir siempre J, cuando fuera el mismo fonema. El éxito lo tuvo en reformar su propio apellido, de G a J, y de escribir ese cambio solo en sus libros. No tuvo otro éxito. Así que no es fácil transformar de esa manera. Y Benedetti, miren ustedes, es interesante lo que dice, que más importante que la supresión de la H, me parece la eliminación del analfabetismo. Esto se ha dicho sin prejuicio de reconocer el ánimo lúdico, porque sabe que es muy bromista García Márquez, muy irónico de García Márquez. Si una vez hizo levitar a Remedios la Bella, ¿por qué no hacer que levite la H muda? Muchas gracias. Agradecerles muchísimo esta preciosa charla que nos han dado a todos ustedes.